dicen que es hebreo, pero abajo ponen entiéndase arameo. Es erróneo. Entonces, esto estaba en arameo y lo confirma la misma ortografía de la palabra. Fíjense ustedes qué confuso o qué difícil era para los judíos, sobre todo para los escritores del Evangelio. 21:40. Sí, ¿ya lo tienes ahí? Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Es correcto. Ahí sale hebraidi dialecto. ¿Ok? No sale hebraisti. Bien. Entonces, miren lo que ocurre acá. Hebraí. Hebraidi. ¿Qué pasa? Aquí sale la palabra griega betsatá. Miren ustedes. Si usted va al manuscrito griego, ahí sale la palabra griega betsatá. Se pronuncia así, o la transcripción fonética al castellano saldría de esta manera. Betsatá. Así es como sale aquí. ¿De acuerdo? Betsatá. Sin embargo, la mismísima palabra betsatá tiene una nota de crítica textual. Y si usted va a la nota de crítica textual abajo, sale que se llama, por ejemplo, vamos a ver aquí, las variantes de lectura. Miren, las variantes de lectura de ese versículo dice que se escribe, por ejemplo, Bethesda, que es la más famosa. Bethesda. Y hay otros manuscritos que ponen inclusive Betsaida. Ponen Betsaida. Estoy transcribiendo el aparato crítico aquí. Betsaida. Y hay otros manuscritos inclusive que ponen Belzeta. Y esto sería interesante, Belzeta. Ya les voy a decir por qué. Miren, esto es lo que hace la crítica textual. Diferentes manuscritos de diferentes valor histórico, pues tienen algunas variaciones. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta sería, ¿cuál sería el nombre o la palabra aramea que está debajo de este nombre? Repito, Betsatá, Bethesda, sale Betsaida, sale Belzeta. Bien, tenemos diferentes ortografías. Es un poco complicado, ¿no? Es porque comienza como con casa. Sí, normalmente uno diría por regla de crítica textual que pues se toma o prevalece la variante más frecuente, ¿no? Como la que más tiende a repetirse. Aquí tenemos bet. Sin embargo, me llama mucho la atención que la última variante, que considera inclusive los manuscritos de la familia occidental, los de la familia de manuscritos cantabillensis se llama, ponen Belzeta. Y ya les voy a decir por qué me llama la atención. Entonces, lo que normalmente se entiende es que la palabra aramea subyacente a estos diferentes nombres, sin meter el último, es Beit Hisda. ¿Ok? Se pronuncia Beit Hisda. ¿Qué pasa? Que el griego le queda muy difícil reproducir el sonido hebreo. Entonces normalmente lo tiende a elidir, a borrar, a tachar, y por eso se puede leer Beitisda. Si le quitan la J se leería Beitisda. ¿Está claro? Pero si le ponen la J ya sería Beitisda. Beitisda. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Que esta última palabra, que es con Belzeta, este prefijo Bel equivale mucho al arameo Be'el, que es el nombre de Baal. ¿Ok? Por eso Belzebú es arameo y significa el señor o amo de las moscas. Be'el-Zebú. Entonces me llama mucho la atención que haya una posibilidad de que se lea Belzeta. ¿Ok?
No vamos a decir hoy aquí, esa es la correcta, porque pues, queda un poco difícil, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ver ahí una palabra que tiene connotaciones paganas, como Beel, ya tiene mucho interesante. Ahora, Betzeta sería como, literalmente como el amo de las olivas. Porque de las olivas, Betzeta, sería en arameo. ¿Ya? Si yo lo escribiría, sería Betzeta, el señor del olivo, o el señor de los olivos. Vaya, no hay un santo católico que se llama así. Me sonó como el señor de los olivos, algo así. Bueno, me sonó como... De todos modos, hermanos, el texto en sí no hace énfasis en que sea una fiesta, porque por lo regular cuando hablan de una fiesta bíblica mencionan el nombre. Correcto. Entonces aquí el Señor se presenta ante una fiesta que necesariamente no tiene nada que ver con los mandamientos. Correcto. Pero había otra función que él de pronto... Es una fiesta, una ocurrencia, una concurrencia de los judeanos. Ahora, estamos por partecitas, despacito, sin correr, para que lo asimilemos, ¿ok? Ya hemos aclarado que no hay indicio de una fiesta bíblica. Segundo, hemos aclarado que judeano o judeo se refiere a habitantes de Judea y no los judíos como pueblo étnico y histórico, ¿no? Y en tercer lugar estamos aclarando que el idioma que se menciona no es hebreo sino arameo. En cuarto lugar estamos exponiendo las diferentes variantes de lectura de la posible forma como se llamaba ese lugar. Y en quinto lugar viene lo otro interesante. ¿Ya puedo borrar aquí? Está claro todo, ¿no? Bien. Ahora miren qué es lo otro súper interesante que uno se encuentra cuando estudia esta parte. Resulta que la Jerusalén de la época de David, ¿se acuerdan que yo una vez dibujé eso? Se parece mucho al mapa de Argentina o de Chile, es así largo. Y aquí, voy a poner como en azul, y aquí estaba un pedacito de lo que hoy se considera el monte del templo. ¿Ya? Entonces la ciudad de David, digamos, abarcaba esta zona así. ¿Ya? Luego, en la era de los macabeos, se creó una primera muralla, así. Una primera muralla así. Luego se creó otra muralla así. Y por último, Herodes, ya en la época de Jesús, mandó a construir la muralla más grande que encerró todo esto. ¿Ok? Ahora, ¿a dónde vamos? Resulta que el templo, si el templo quedaba aquí, ubicado, tratar de ponerlo así para todos, el sumo sacerdote para las fiestas y para todos los efectos de purificación en el templo, ritos con agua y todo lo que implicara, venía hasta el estanque de Siloé que quedaba aquí abajo, al final de la ciudad. ¿Ok? Mientras que Betesda, según se ha hecho arqueológicamente hoy, Betesda, o como quiera que se llame, Betzeta, quedaba allí. No solo en la neociudad, que además era pagana, porque aquí habían edificaciones griegas y romanas y todo, sino que además al estar tan cerca del templo, el sumo sacerdote nunca fue a Betesda a sacar agua de allí, ni nadie iba a hacer ritos de purificación allá, y Jesús nunca mandó a nadie a lavarse allí. Encontró por aquí en el templo a un ciego, creo que fue, ¿cierto? Le abrió los ojos y le dijo, ve a lavarte a Siloé. No lo mandó a lavar en este lugar, que estaba ahí cerquita. Le mandó a caminar hasta acá. ¿Ya? Estamos ubicados, ¿cierto? Entonces, eso llama mucho la atención, y resulta que en sexto lugar, en las excavaciones que se han hecho con los años, alrededor de Betzeta o Betesda, se han encontrado serpientes como de esculturas, ¿ya? Serpientes que se dicen que era del dios Asclepio, que era el dios griego de la medicina. Por eso es que hasta el día de hoy todas las ramas de la salud tienen un báculo y bien sea una sola o dos serpientes entrecruzadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este era el símbolo de ese dios. Es increíble, ¿eh? Cómo hasta el día de hoy prevalecen esos símbolos. Yo me quedo sorprendido.
Y ahí están, y tú los ves, si lo llevas aquí en el uniforme, si eres médico o eres psicólogo, o si eres cirujano, y ahí lo vas a llevar. Sí, Un símbolo pagano. sí. ¿Cómo es el nombre, hermano? Asclepios. La palabra Creo es que es una pierna, Es un báculo. No, pero la figura que representa a Asclepio no es una pierna. No, No. era un ídolo todo completo, pero tenía un báculo y, y alrededor del báculo estaba enredada la serpiente. Fíjate ustedes. Pero ellos no saben eso. Ah, Ellos no lo saben. Los médicos. no. algunos saben, algunos instruidos así un poco eruditos, sí seguramente. Yo me imagino que en primer semestre de medicina seguro les dirán, Pero no le dan connotación. pero no le dan Solo que para ellos es etimología, exactamente. Mucho puede ser por amuleto. Sí, también. Asclepios. Sí, Asclepio. El otro término, esculapio. Ese es romano. Ah, Ese es esa romano. es la otra, El es la equivalente misma- romano. La misma romano divinidad, pero con diferente. es correcto. Ok. Es la misma Y el denominación. símbolo Como era Júpiter con Zeus. No sé. ¿Bien? Pero en el símbolo que el báculo que representa. Representaba ¿Qué es un báculo? el poder de ese Dios para sanar. ¿Ok? ¿Qué es un báculo, perdón? O sea, Un bastón. un báculo. Un bastón, sí, exactamente. Un bastón, una vara, un báculo. Y ahí estaban entrelazadas las dos serpientes. ¿Ok? Fíjense ustedes. Muchos a veces justifican de que es cuando el Señor le dijo a Moisés que pusiera. Ah, Eso me lo dijo una sobrina. que no, estudia. no, Y ella definitivamente. me dijo, no, ese es cuando Moisés hizo la serpiente. No, definitivamente no, porque no hay forma. De hecho, la serpiente fue colgada sobre un asta y allí esta serpiente está entrelazada. Ahora, ¿por qué tiene sentido inclusive que hayan aparecido esos hallazgos arqueológicos allí en Beit Hizda o en sus alrededores? Resulta que viene a continuación lo siguiente. Vamos a seguir leyendo acá. Dice que este sitio tenía 5 pórticos, ¿verdad? Tenía 5 pórticos. ¿Y qué dice a continuación el 3? En las cuales, Y hacía una multitud de enfermos, ajá, ciegos, cojos y paralíticos, sí, que esperaban el movimiento del agua. ahí está, que esperaba el movimiento del agua. Ahora, ¿qué dice? A continuación, siga. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Ahí vamos, deténgase un momento. Resulta que el versículo 4 dice, todavía no es iniciado el 5, ¿verdad? No. Bueno, el versículo 4 nada más termina hasta donde menciona el último enfermo. Sí, ¿Ok? sí. Léelo de nuevo, por favor. El 5. El 4. El 4. Porque un ángel descendía de tiempo No, el 4. ¿Ves acá? No, pero el 4 empieza así. Sí. El 3, el que habla de los enfermos. El 3, le hace el 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Un segundo. Bien, esa primera parte, ahí la de paralítico la incluye el manuscrito occidental. Y luego, lo segundo no sale aquí textualmente en el texto griego, dice que esperaban el movimiento del agua. Eso no sale. Eso está considerado solo en algunos manuscritos alejandrinos, versión C, de calidad C, cantabillense. Bueno, eso es una variante de lectura. Bien. Listo. Después dice que esperaba el movimiento del agua, ¿verdad? Bien. Resulta que el verso 4, aquí en el texto griego, no existe. ¿Ya? El 4 no sale aquí. El 4 sale accesorio en manuscritos griegos alternativos, que son de poca calidad. Por ejemplo, aquí en el versículo 4 ponen primero que todo o sea, lo que les quiero decir es que el versículo 4 está construido con retazos de manuscritos. Digamos, el primer retazo dice, porque un ángel. Otros manuscritos agregan, del Señor. Otros manuscritos agregan, según el tiempo. Otros manuscritos agregan, descendía. O sea, fueron agregándole con el tiempo. Claro, ¿ya? Está complicado esto. Yo leí en un comentario bíblico que tengo en la casa, lo tengo, dice que, por ejemplo, aquí en Dios ha hablado y no aparece ese versículo. En la versión de Dios ha hablado y no aparece el versículo. Ajá. Tengan 3 y 5. Sí. En el comentario Moody dice del Nuevo Testamento
que por la cuestión de que dicen que llegaban a la conclusión del agitamiento del agua y eso porque ellos concluyen, o sea, es una cuestión como imaginaria, ellos concluyen de que un ángel es que... Ese es el problema. Ujú. Ese es el problema. Asumir, suponer. Ojo, porque ya de por sí está entredicho esa frase que esperaba el movimiento del agua. O sea, ya por ahí empezamos como ya a resbalar un poquito, ¿cierto? Tú dices, bueno, ¿aceptamos esta variante o no la aceptamos? ¿Ya? Sí, pero sin aceptarla realmente, ¿cómo diría el texto? No, simplemente habían allí ciegos, cojos, paralíticos. Y saltaría el versículo 5. ¿Ya? Dice, ¿qué dice el 5? Y había allí un hombre que hacía 38 años Eso. que estaba enfermo. Ahí De se- ahí salta ya. de ahí salta. Dice esa parte no. El 4, el versículo, la parte final del 3 y la totalidad del 4 no salen. ¿Está claro? Sí. Entonces, nombra a unos enfermos Y 4. y salta al 5 cuando dice, había allí cierto hombre, ya, que hacía 38 años, tenía enfermedad, ¿cierto? Es que de todos modos no hay ninguna explicación para que haya un estanque que alguien sea sano porque se mete en él en ninguna parte. Ahí vamos, ahí vamos. Por eso te digo, ya de por sí tocaría ver si la variante de lectura de que esperaba el movimiento del agua es válida. Supongamos que debido a que se ha excavado y sí hay evidencia que existía allí una colecta de aguas, ya, 2 piscinas grandes, 2 estanques grandes, supongamos que sea válido esto de que esperaban el movimiento del agua. Pero ya estamos, repito, en una suposición. Ahora, el problema, eso lo digo, ¿por qué la incluyo? Porque en este caso sería esa variable de lectura, esa variante de lectura, la que luego los escribas confundirían o les causaría problemas y ellos serían quienes buscarían explicar el movimiento del agua. ¿Ok? ¿Qué podemos decir hoy? Que si dejamos la variante esperando el movimiento del agua, encajaría con la posibilidad de que el movimiento del agua en realidad, según se documenta en comparación con otros templos de Asclepio, la costumbre era que en los templos de Asclepio se soltaban serpientes y cuando las serpientes entraban al agua, los primeros que entraban al agua en movimiento eran sanados. ¿Sí me explico? Eso, repito, es una línea, es una posibilidad. Si admitimos el movimiento del agua, ¿cómo se explicaría el movimiento del agua? Primero, los escribas cristianos construyeron la leyenda de que era un ángel que venía y bajaba del cielo. ¿Ok? Pero los manuscritos griegos no dicen eso así. ¿Ok? Ellos inventaron eso. Segundo, la otra posibilidad, si admitimos de que el agua sí se movía y que esperaba el movimiento del agua, la segunda posibilidad es, en este caso, que el movimiento del agua era propiciado por serpientes si lo comparamos con los templos de Asclepios. ¿Está claro, no? ¿Estamos ordenados en el pensamiento? ¿Sí? Vale. La otra, tercera posibilidad, es que omitamos también ese versículo de que estaban esperando el movimiento del agua y simplemente no se diga más nada de eso. Ya, simplemente no se dice más nada. Dice que habían allí unos enfermos, tal, había un hombre que tenía una enfermedad hace 38 años y luego te digo, aquí vendría entonces por qué sería bueno incluirlo del agua y por qué tal, por la conversación que tiene el tipo a continuación. ¿Está claro? Vamos a leerlo. Dice el versículo 6. Tiene sentido que en ese momento hay una multitud de enfermos como que Sí, estaban reuniéndose ahí, para algo se estaban congregando. Dice, viendo a Yehoshua, ¿qué dice? Que se acercaba, lo reconoció porque había muchos allí de hace mucho tiempo y le dijo, si quieres, ¿de acuerdo? Puedes sanarme, ¿no? Y le respondió a él Yehoshua, ¿quieres ser sano? Le dijo, ¿quieres ser sano? Sí. Entonces el versículo 7, le respondió el enfermo, Señor, hombre no tengo, shalom, bienvenido, hermano.
Le respondió el enfermo: Señor, hombre no tengo para que me arroje al agua. ¿De acuerdo? Hombre no tengo para que me arroje al agua. Y aquí la palabra agua sí no está cuestionada por ningún manuscrito. O sea que sí hay agua allí. ¿Está claro? Entonces, fíjate tú, por eso es importante plantear los postulados y luego descartarlos. Entonces, con base en esta respuesta donde el enfermo recalca que hay un agua allí a la cual tiene que ser arrojado, entonces convalidamos la parte final del versículo 3. Sí esperaba el movimiento del agua. Ahora, ¿qué es lo que no encaja aquí en la respuesta del enfermo? Que él no menciona ningún ángel. Él no habla de ángel para nada. Él no menciona ángeles. ¿Qué dice a continuación? Dice, en el que yo venga, ya hay otro antes de mí que entra. No dice más nada. ¿Cierto? ¿Qué dice el 8? Le dijo Yehoshua. ¿Qué dice? Levántate, Levántate, toma tu lecho y anda. Kraton su que peripat. Sí. Luego dice el 9. Y entonces quedó sano el hombre y levantó su lecho y anduvo. Era Shabbat aquel día. Entonces aquí ya la expresión en aquel día del versículo 9 está ya en tela de juicio. Wow, esta es una de las partes del Evangelio más polémica. Pero la palabra agitar sí aparece en el versículo 7. Es la palabra tapasti. Tarasti. Sí. Dice, para que cuando se mueva el agua me arroje. O sea que tenía que ver con el movimiento Sí, del agua. tenía que ver con el movimiento del agua. Es lo que estamos ratificando, ¿no? Ahora, repito, lo que no se convalida aquí es que ese movimiento lo causara un ángel del cielo. Así es. ¿Ya? Para los hermanos que están llegando, estamos en Juan 5, versículo 4, y estamos diciendo que el verso 4 no existe en el texto griego original. Completo. Completo. Todo el 4 Todo no el existe. 4 no existe. Entonces eso cambia todo el sentido de esa... Totalmente. Eso es lo que estamos aquí debatiendo y Claro, aclarando. porque si ese es el famoso ángel que... Es correcto. Entonces no hay ángel, no hay nada, No hay nada. ángel, no. Entonces pierde sentido lo que nos ha enseñado la Totalmente. reforma. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué sentido tiene? Sí, por eso te digo, lo que ¿Por estamos qué ese ánimo de poner ese ángel ahí? Esa pregunta. por tratar de explicar lo que no tenía necesidad de explicarse. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ahora de pronto el desconocimiento de la arqueología, de la cultura del momento, etcétera, permitió que los escribas cristianos de los siglos posteriores reconstruyeran una escena que nunca existió. ¿Ok? Es un imaginario. Es un imaginario. ¿De dónde sale? ¿Cómo explicamos el movimiento del agua? Bueno, tendrá que ser un ángel que venía. Quizás Ya. los escribas cristianos querían era como cristianizar al pueblo, o sea, que no dijeran eso, Cosas que era paganas. producto de Claro, que no pensaran que era una cosa pagana, porque vamos, estamos en la tierra de Israel, estamos cerca del templo, no puede ser que haya algo pagano ahí. Así es. Y la respuesta es sí, sí. Sí, la villa. Arqueológicamente sí, ya se puede afirmar. Y de hecho, como decía ahorita, una de las variantes de lectura es Bel Zeitá, y ese de él es Baal, en arameo. O sea, si había algo, si había un... Sí había un culto pagano, y puede ser que Bel Zeitá sea el equivalente de Asclepio. Ya. Ah, hermano, disculpa que pregunte y para todos los del vídeo. Este pasaje lo vimos en Marcos. Claro. Y Asclepio es la figura El de la dios griego de la serpiente, el sanidad. griego, y de ahí fue donde se tomó como paradigma para que sea modelo para la medicina moderna. Correcto. Ya recuerdo, eso lo vimos en Marcos. Hace casi 3 años. O sea, lo que implica es para todos los del vídeo y para todos los hermanos que hay que estudiar ese pedazo de Marcos, que es esencial. Claro, leyendo, recordando a Marcos ya entiendo el contexto. Claro, total. Ojo, estamos hablando de hace 3 años. ¿ah? 3 años, claro, cuando vimos a Marcos.